A los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 27 de mayo del año 2025. En materia internacional, tenemos que 4 personas permanecen muy graves en hospitales de Liverpool tras un incidente ocurrido la noche de ayer lunes, cuando un vehículo embistió a la multitud durante el desfile de celebración del título de la Premier League, según confirmó el alcalde regional Steve Rotheram. El conductor, un hombre británico de 53 años, fue detenido por la policía, que descartó tratar el caso como un ataque terrorista. El atropello tuvo lugar minutos después de que el autobús abierto que transportaba al equipo del Liverpool pasara por Water Street, donde cientos de miles de seguidores celebraban bajo una lluvia intensa. Testigos describieron cómo un vehículo oscuro irrumpió en la multitud a gran velocidad, golpeando a numerosos asistentes. Creemos que se trata de un incidente aislado y no estamos buscando a nadie más relacionado con esto, declaró Jenny Sims, subcomisionada asistente de la policía de Merseyside. Además, reiteró, no se está tratando como un acto de terrorismo. Según reportes de emergencia, 27 personas fueron trasladadas a hospitales con 2 casos considerados graves. Entre los heridos se encuentran 4 niños, uno de ellos en estado crítico. Otras 20 personas recibieron atención médica en el lugar de los hechos. Por otra parte, las actuales acciones del ejército israelí en la Franja de Gaza no están cubiertas por el derecho internacional a la autodefensa de Israel y no respetan los principios fundamentales de la humanidad, consideró este martes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Está claro que Israel puede y debe defender a su población, afirmó Turk en declaraciones a la radio pública austriaca ORF, aludiendo al ataque terrorista perpetrado el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamas contra Israel, con unas 1.100 personas asesinadas y 251 secuestradas. Israel reaccionó con una masiva ofensiva militar que aún continúa y que ha matado a unas 54.000 personas, en su mayoría palestinos civiles, y que se ha recrudecido en las últimas semanas. Según Turk, lo que está haciendo Israel actualmente ya no es justificable por el derecho a la autodefensa. En cuanto se llevan a cabo acciones militares, rigen leyes internacionales de guerra que son vinculantes también para Israel, pero lo que vemos en los últimos meses no tiene ya nada que ver con el respeto a los principios fundamentales de la humanidad, aseguró el diplomático austríaco. Ya no encuentro más palabras para describir la catastrófica situación que vive la población civil gazatí, sometida a repetidos desplazamientos forzosos y sin ayuda humanitaria desde hace 8 semanas, pues lo poco que ha llegado en los últimos días está lejos de los volúmenes que se necesitan, señaló. Además, añadió, ante el hecho de que ahora cerca del 80% de la Franja de Gaza es territorio militar en el que no se permite permanecer a ninguna persona, hay que hablar de una expulsión forzosa que es altamente preocupante, señaló el comisionado. Por último, China reiteró este martes que nunca ha suministrado armas letales a ninguna de las partes involucradas en la guerra en Ucrania, después de que Kiev volviera a asegurar que Pekín provee de materiales y equipos militares a la industria armamentística rusa. Nunca hemos provisto de armas letales a ninguna de las partes involucradas en el conflicto y hemos controlado estrictamente los artículos de uso dual, civil y militar. Ucrania sabe esto muy bien, señaló hoy la portavoz de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa. La vocera agregó que China se opone a acusaciones infundadas y a manipulaciones políticas en respuesta al jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ucraniano, Oleg Ivachenko, que afirmó ayer lunes a medios ucranianos que Kiev puede confirmar que Pekín suministra materiales y equipos importantes a 20 fábricas militares rusas.
El mes pasado, Ucrania ya había acusado a China de brindar asistencia militar directa a la industria armamentística rusa. Según Ivachenko, su país tiene datos que confirman que China suministra máquinas, productos químicos especiales, pólvora y componentes específicos para las industrias manufactureras rusas de defensa. Desde el gobierno de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura calificada como ambigua sobre el conflicto, desde la cual ha pedido respeto para la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, y atención para las legítimas preocupaciones de todos los estados en referencia a Rusia. Así, Pekín se ha opuesto a sanciones unilaterales contra Moscú y pedido una solución política al conflicto. Occidente ha acusado a China de apoyar la campaña militar rusa, algo que China siempre ha negado, y de abastecer a Vladimir Putin de componentes claves que necesita para producir armamento. Los países europeos también han pedido reiteradamente al líder chino Xi Jinping que utilice su influencia sobre Putin para que detenga el conflicto. Si bien algunas voces sostienen que China priorizó afianzar sus relaciones con Rusia, país del que ha estado importando petróleo y gas a menor costo de lo habitual. Eso es lo más destacado en el plano internacional, Atenógenes, pero debo decirte que también hay una nota importante, y es que nos visita una delegación de multipartidista del Parlamento de la India, encabezada por el doctor Shashi Tharoor, distinguido miembro del Parlamento, y van a estar aquí desde hoy hasta el 29 de mayo para transmitir el firme mensaje de la India de tolerancia cero ante el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Interesante la visita de esta delegación de la India acá a Panamá, con la cual siempre tenemos y hemos mantenido buenas relaciones, y una comunidad también muy floreciente aquí de la India en Panamá. Bueno, regresando al plano local, Guido, viste lo que pasó con la fiscal Isis Soto, la encargada del caso. Tengo entendido, contra la dirigente del Suntra. Tengo entendido, más bien leí que había presentado su renuncia desde el 19 de mayo. Así es. Pero que no es efectiva sino hasta que termine de tomar unas vacaciones que tiene pendientes. Creo que tiene pendientes 2 meses de vacaciones. Lo curioso del caso es que, habiendo presentado la renuncia, fue la encargada de encabezar el equipo de la Fiscalía en la audiencia Combo, audiencia de legalización de la aprehensión y de formulación de imputación de cargos a el señor Genaro López. Eso llama la atención, así como llama la atención también la medida cautelar que fue determinada por el juez Carpintero en esa audiencia de detención provisional, porque esa es la última de 10 medidas cautelares posibles. Y eso sí ha llamado mucho la atención. Y más llama la atención que ahora que el señor Genaro López quedó a órdenes del sistema penitenciario para cumplir esa detención provisional o esa medida cautelar, lo envían a la megajoya. Mira, haciendo análisis político, eso no le favorece en nada al gobierno. Y si en la audiencia de apelación, que va a ser ante el Tribunal Superior de Apelaciones, el 5 de junio, entiendo que es, revocan la medida cautelar, es peor el efecto, el golpe político contra el gobierno. Y te soy honesto, creo que sí la van a revocar. Hombre, es que hay varias cosas. Principalmente por la edad. Claro. Por la edad, después de los 65 años, sí es claramente las medidas cautelares, la mayoría son sustituidas por detención domiciliaria en muchos casos. Claro. O en este caso, quizás pudiese ser inclusive un país por cárcel, es decir, la firma de los 15 y los 30. Yo creo que sí va a ocurrir eso, lo más probable. A mí me llamó la atención, no lo comentamos ayer, pero a mí me llamó la atención porque yo pensaba, después de escuchar las deposiciones de tanto de la Fiscalía como de la Defensa en el tema de las medidas cautelares, yo pensaba que le iban a otorgar yo también, el de arresto domiciliario, con presentación periódica a los 15 y los 30, incluso la defensa ofreció poner a disposición de la Fiscalía el pasaporte, de manera que no había manera de prohibirla que fuera a las instalaciones del Suntra. Es decir, había muchas medidas. Y en eso hay que ser justo y objetivo, sobre todo por el hecho de que el señor Saúl Méndez no se escondió, vio la cara. Genaro López. Perdón, el señor Genaro López. Genaro López. Y él se presentó voluntariamente. El señor Saúl Méndez sí es otra historia. Sí. El señor Saúl Méndez es muy distinto, sobre todo por ya el riesgo de fuga que él mismo confirmó al estar asilado
en una embajada. Bueno, aparte de que también... Por eso que el tratamiento hacia Saúl Méndez, obviamente, si no se da lo del asilo, si se da lo del asilo, pues sería otro el camino a recorrer, pero si no se autoriza el asilo por parte del gobierno boliviano y tiene que salir de la delegación, obviamente lo más probable es que sea inmediatamente detenido por la policía, aprehendido, y eso va a tener un efecto en cualquier decisión que lleve adelante el tribunal. Pero en el caso del señor Genaro López la historia es distinta. Él se presentó por sus propios medios ante la autoridad competente. Yo particularmente, escuchando el contenido de esa audiencia, sí creo que no ameritaba una detención provisional cuando es obviamente la medida cautelar más extrema. Es la medida, como el mismo Código Procesal Penal llama, excepcional. Una medida excepcional. No entendí, y más aún porque a él no se le señaló directamente como alguna de las figuras amenazantes o intimidantes dentro del proceso. Fíjate que el artículo 238 del Código Procesal Penal, al que hizo alusión la defensa en la etapa de las medidas cautelares en esa audiencia, plantea que salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la detención provisional cuando la persona imputada sea una mujer embarazada o que amamante su prole, una persona que se encuentre en grave estado de salud, una persona con discapacidad y con un grado de vulnerabilidad o una persona que haya cumplido los 70 años de edad. Si bien la Corte se ha pronunciado varias veces que esto es una facultad potestativa de los jueces, pero no menos cierto es que la norma indica que no debe aplicarse para una persona de 70 años. Y en la mayoría de los casos se aplica. Sí. O sea, en la mayoría de los plazos se aplica. Arriba de 65 años, normalmente se aplican medidas cautelares, no se aplica, a menos que sean delitos graves. Claro. Pero ya es un delito grave, un caso de un asesinato, se aplica la detención provisional y se envía al sistema penitenciario. La mayoría de las veces o se da detención domiciliaria o si no, se da país por cárcel o provincia por cárcel también, porque se tienen ambas resoluciones, eso es lo que implica la firma de los 15 y los 30, obviamente, y se entrega el pasaporte, se retiene el pasaporte, pues no puede salir del país. En la mayoría de los casos de este tipo de delitos hablamos que es un delito de índole financiero, y ese son el tipo de medidas cautelares que se imponen normalmente. La detención provisional es la más extrema, pero bueno, en este caso se aplicó. Sí. Yo sí creo que en la apelación, obviamente... Yo creo también que el Tribunal de Apelaciones va a reducir esa medida cautelar, pero obviamente ya te pasas 15 días detenido, que a veces pasa también en el sistema, ¿no? Sí. No quisiera pensar, porque el señor Genaro López en su participación durante la audiencia sí fue muy duro también con la Fiscalía, fue muy duro incluso con el juez, con el órgano judicial, por la crítica certera hacia la forma en que él consideraba que se estaba manipulando la justicia. No quiero pensar que por eso el juez pues, decantó en favorecer la solicitud dicha por la Fiscalía. El juez Carpintero prácticamente, porque yo cuando escuché la exposición del juez, yo dije, va a decretar una medida cautelar menos severa que la detención. No, es más, pero terminó elevando la categoría del delito de blanqueo de capitales a un delito que pone en riesgo la estabilidad económica del país y que nos tiene en la mira del resto del mundo. Me confundió mucho porque al final cuando él anuncia su decisión, primero habla de la defensa y cierra con la Fiscalía. Sí. Yo también pensé que iba en función de lo que había planteado la defensa, pero la defensa inmediatamente apeló como... Lo cierto es que eso está, eso está de acuerdo con el debido proceso. Lo que pasa es que uno puede estar menos, digamos así, menos de acuerdo con algunas decisiones de los jueces y de los operadores judiciales. Pero para eso el proceso también incluye la posibilidad de recomponer o de reconsiderar esas decisiones y es lo que anunció inmediatamente la defensa, la apelación, y entiendo que el 5 de junio se surge la audiencia de apelación de la medida cautelar. No, y como tú dices, se mandan mensajes equivocados en medio del proceso. Oye, porque al final se busca justicia, no se busca venganza, creo que eso es importante. Y más como están los ánimos caldeados ahora mismo. Estuve escuchando atentamente la interesantísima entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y con relación a
al proceso casualmente que se le está siguiendo. También ya fue notificado el exdirector de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés, por el desvío de 400 millones de dólares que finalmente se recuperaron, ¿verdad? Porque el Estado, explicó el ministro Chapman cómo recuperó eso. Pero en cara a cara del domingo, el director actual, Dino Mon, dijo algo que es muy importante. Dijo, pero los intereses de esos 400 millones nunca se recuperaron ni se recuperarán. Y ahí se puede estar produciendo una lesión patrimonial a los fondos de la Caja del Seguro Social. Pero de igual manera, digo, además de los intereses, además de todo aquello, la propia Ley 51 prohíbe eso. Sí, o sea, prohíbe el por supuesto. traslado. Hay varias versiones, es cierto, sobre todo de la administración pasada dice que no se perdió ni se llevaron los 400 millones. Es más, ellos sustentan que no fue ilegal el traspaso porque la Caja de Seguro Social es recaudadora y debe enviar al gobierno central esa recaudación. Lo que pasa es que hubo un adelanto en la recaudación. Ese es el concepto sobre el cual se traslada el dinero. El Estado entonces después le devuelve, el gobierno central le devuelve a la Caja de Seguro Social. Lo que pasa es que hay una línea gris allí un poco complicada y digna de interpretación, porque es que no es de buenas a primeras que el director general de la Caja de Seguro Social decida hacer eso sin una interpretación. Y por lo que entiendo, no hay una interpretación acerca de si se puede o no se puede hacer eso. Parece que por uso y costumbre se estaba haciendo. Eso tampoco lo hace legal. Sí, no. Eso tampoco lo hace legal. Entonces, parece que sí, y la anterior administración confirma que hubo un adelanto de esa base estimada al gobierno central, pero lo que hace falta es la explicación técnica, uno, y dos, el sustento legal sobre, que no debe ser ese sustento legal solamente lo que opina la dirección legal de la Caja de Seguro Social, porque si me van a sacar la opinión legal de la oficina del asesor legal de la Caja de Seguro Social, esa no es la opinión legal que estamos buscando. Realmente se necesita una interpretación legal de lo que quizás por uso y costumbre estaba haciendo la Caja del Seguro Social hasta ahora. Yo creo que la Contraloría tendría que decir algo, porque la claro. Contraloría es la entidad a la que le corresponde determinar si el uso de fondos se ha hecho con corrección o de manera incorrecta, ¿no? Así que eso es. Creo que la Contraloría es la que puede en todo caso informarlo. Yo le hice la pregunta al señor Chapman si había recibido esa información en la transición y él dijo que no la había recibido. Se dio cuenta cuando vio la disminución, cuando llegó, la disminución en los montos retenidos en la planilla. Cuando llegó el nuevo director de la Caja de Seguro Social fue que él pudo entonces entender qué es lo que estaba pasando en ese caso particular. Así que hay que ver qué ocurrió y determinar la responsabilidad penal, porque es que si eso pasó, aquí hay una responsabilidad penal. Claro, la anterior administración de la Caja del Seguro Social dice que ahí no hay nada de legalidad, que eso siempre se ha ocurrido, pero el que siempre haya ocurrido algo no necesariamente significa que sea legal. A mí el punto de los intereses es el que yo creo que puede ser eso agregaría. Porque esos fondos están problema. depositados, así sea poquitos intereses, ganan intereses. Y en un monto de 400 millones, pues ganan más intereses. O sea, proporcional a los fondos. Y esos fondos dejaron de estar devengando intereses para pasar a las arcas del gobierno central, como un adelanto. Yo creo que eso agrava el problema. Correcto. Eso agrava el problema. El problema para el ex director general de la Caja del Seguro Social. Y de verdad, aquí es un tema de justicia ciega. ¿Quién lo hizo antes de él? No importa. Si se estaba haciendo antes de él, no importa. Pero el responsable de hacer la consulta es el director general de la Caja de Seguro Social. Y si la hizo y la Contraloría lo autorizó, bueno, veamos la responsabilidad de todas las partes involucradas en este proceso. Porque ese es el fondo de esta denuncia. Y el Ministerio Público determinará la responsabilidad, pero es muy explícito lo que la Ley 51 establece y la reforma a la Ley 51, la 462, también establece sobre el uso que se le debe dar a los fondos de la Caja de Seguro Social. Y no se puede hacer lo que se hizo, pienso yo, y esa es mi opinión muy particular, en función de adelanto. Yo asumo que la Caja del Seguro Social, más allá del uso y costumbre
de haberlo hecho a lo largo de todo el tiempo que estuvieron allí o en el gobierno anterior, en las administraciones pasadas, alguien debió orientar al administrador general y al director general de la caja para saber si lo que estaba haciendo era legal o no, porque un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Oye, Yo creo que ahí viene la caja no puede ni siquiera trasladar fondos de un programa a otro, ¿no? Imagínate trasladar al Mucho gobierno menos va a poder trasladar fondos al cuando gobierno sea en central. función de adelanto. No. Cuando sea en función de adelanto. O sea, pero bueno, el Ministerio Público determinará esa legalidad. Yo creo que ya se hicieron las citaciones del caso, porque recordemos que todo lo que implique fondos de la Caja de Seguro Social, ya sea evasión del pago de la cuota obrero patronal, uso, administración de los recursos de la Caja del Seguro Social, es un delito penal. Es decir, usted puede tener una sanción y va a ser investigado penalmente. Así lo estableció desde la ley 51, se estableció, y elevando inclusive la evasión de la cuota obrero patronal a un delito penal, y es un delito penal grave. La retención indebida de cuotas, que además lo investigan las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público. Todo el manejo y administración de fondos de la Caja del Seguro Social se convirtió y se transformó, y hoy en día es un delito penal, y esa misma condición la mantuvo la recién reforma que se hizo a la ley de la Caja de Seguro Social. Pero bueno, tenemos una pausa, hoy estaremos con el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, nos acompaña esta mañana, revisando un poco lo que está pasando en el país y lo preocupado que están algunos sectores, porque hoy que conversaba con el ministro de Economía y Finanzas, Juan, él me decía que es cierto, estábamos en el momento en que ocurre esta protesta, estaba el país despegando, comenzaba a despegar el año económico del país. Y obviamente, pues, hay una crisis, o sea, debido a esta incertidumbre todo se paraliza y es parte del problema que estamos teniendo ahora mismo, Juan. Sí, muy buenos días ante todo y gracias por la invitación. Efectivamente, si vemos los números de enero, febrero y marzo, eran números positivos en general. Por supuesto, no todas las industrias habían recuperado, sin embargo, veníamos en un momento de subida. Obviamente, con las manifestaciones que tenemos ya casi un mes, todos estos números han sido afectados. ¿Dónde nos preocupa aún más la micro, pequeña y mediana empresa? Son las personas que más nos están llamando, más nos están pidiendo apoyo, más nos están pidiendo consejo para ver cómo hacen para evitar, uno, despedir personas y dos, para cerrar empresas, que es lo último que nosotros como panameños quisiéramos, porque eso sería catastrófico. No solamente por el desempleo que ya tenemos en este momento, que es casi del 10%, sino por la informalidad, que es casi del 50%. Por lo consiguiente, unas medidas como estas que tenemos en estos momentos de paro no ayudan, sino por todo lo contrario, perjudican a un país que ya venía con ciertos problemas en la calle. Entonces, la micro, pequeña y mediana empresa es la que más está sufriendo. Por supuesto, como vemos en pantalla, el tema bananero nos preocupa sobremanera. Son 7.000 empleos directos. Y entendamos que Panamá no es el único país en el mundo que puede sembrar banano. Tenemos otros países muy cercanos donde pueden mudarse estas instalaciones y perderíamos no solamente los 7.000 empleos directos que tienen estas bananeras, sino muchos de los empleos indirectos. Y regreso a las micros, pequeñas y medianas empresas que le suplen no solamente a los trabajadores, sino a la misma compañía en general. Entonces, el problema es grave y tenemos como panameños entender primero el problema que estamos creando, porque no es un problema que nos creó otra persona, por el contrario, esto es un problema que estamos creando nosotros mismos como panameños y estamos creando problemas para nosotros mismos. Entonces, no hace ningún sentido. Yo entiendo que no todo el mundo puede estar de acuerdo en todo lo que hace el país o el gobierno. Sin embargo, perjudicando a los micro, pequeños y medianos empresarios y a los estudiantes y a los pacientes no es la manera correcta de dejarles saber al resto de los panameños cuál es su posición. En el comunicado que la Cámara emite los domingos, la Cámara opina, usted planteó, presidente, algo muy delicado. Y es que no se trata, voy a citarlo, no se trata simplemente de que no quieren razonar. Aquí hay algo mucho más serio. Se está usando el sindicato para hacer política, dejando a un lado lo que de verdad importa, el bienestar de los trabajadores. Yo lo divido en dos puntos de vista, ¿no? Obviamente, cuando digo sindicato me refiero a varios sindicatos, pero en el caso en particular el sindicato de la construcción, que es el que está
liderizando estas marchas, ellos mismos han buscado asilo político. Ellos han hablado de persecución política. Si no estaríamos hablando de políticos, no estaríamos utilizando ellos ni nosotros esos términos. Si al final del día es un tema político, eso lo tenemos que ver en las elecciones. El 5 de mayo, el 98% de los panameños votaron a favor de la democracia. Esa es una realidad. Gústele a quien le guste, esa es una realidad. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dicen, las razones por las cuales que dicen estar en las calles no son válidas. Y lo explico una vez más. Y yo participé en las mesas del diálogo en la Presidencia de la República por 3 meses y participé en la Asamblea Legislativa cuando abrieron las puertas a todos los panameños. Se matricularon cerca de 800 y nada más la mitad participaron. ¿Y por qué están en las calles? Aumento de la edad de jubilación. Todos los panameños entendemos y sabemos que la edad de jubilación no se aumentó. Eso no es una realidad. Entonces, ¿por qué están en las calles por eso? 2, la privatización. La caja del Seguro Social no se privatizó, ni la parte médica ni la parte de pensiones. No se privatizó la caja del Seguro Social. Los sindicatos, ¿qué solicitaban? 2 cosas. 1, que los patronos pagáramos más. Se nos hizo un aumento de 3 puntos porcentuales, que corresponde a un 20% de aumento en la cuota patronal. No son 3 puntitos porcentuales o 3% como mucha gente piensa, es 20% sobre la cuota patronal. Y se solicitó que se aumentara el aporte del gobierno, del Estado, como lo quisiéramos ver. Se ha triplicado de 400 millones aproximadamente a 1.200 millones de dólares. La realidad, a mi juicio, no soy el dueño de la verdad, pero estuve presente en estas conversaciones, a los sindicatos se les dio 4 de 5 peticiones. La 5ª petición, ellos solicitaban que se regresara al sistema de beneficio definido. Y cuando digo se regresara, teníamos que retrotraernos al 2005, porque en el 2005 fue cuando se eliminó el sistema de beneficio definido. No se eliminó la ley 462 del 2025. Y ellos mismos aceptaban que de la forma que estaba, no funcionaba el sistema de beneficio definido por razones muy obvias. Hoy en día la expectativa de vida de una persona promedio después de jubilado es de 24 años. En 1950, cuando se creó esta ley, era de 10 años la expectativa de vida. Hoy por hoy, las familias, nuestras familias, están teniendo promedio 1.5 hijos por familia. Antes eran 6. Entonces la matemática no da. Y para que la matemática diera para regresar a un sistema de beneficio definido, teníamos que mover cielo y tierra, como que cobrarle a todos los pasajeros que pasaran por Tocumen. Tocumen no es el único aeropuerto ni de Centroamérica ni de América. No podemos poner el aeropuerto de Tocumen, que maneja 20 millones de pasajeros, de los cuales 2 nada más vienen a entrar a Panamá. Esos 18 millones de pasajeros se podrían sentir ahuyentados, amenazados por pasar por Panamá porque es más caro. Igualmente teníamos que tasar todos los contenedores que pasaran por el Panamá o por el canal. Eso no hace sentido porque nos convierte en un país más caro. Y la economía no funciona de esa manera, sino todo lo contrario. Claro, tenemos competencia. Tenemos competencia y tenemos que ser más eficientes para asegurarnos que lo que tenemos hoy en día se pueda seguir haciendo y se siga haciendo mejor y que crezca, para que la economía crezca y de esa manera eso se permee a toda la sociedad. Entonces, si bien es cierto, lo que reclaman en las calles no lo puedo aceptar porque se les otorgó a los sindicatos 4 de sus 5 peticiones. Otros grupos, incluyéndonos a nosotros, se nos dio menos, pero entendemos el sacrificio o el aporte que tenemos que dar como panameños para asegurarnos que la Caja del Seguro Social se salve. Y para terminar en el tema de la Caja del Seguro Social, si bien es cierto, la ley no es perfecta, nadie puede decir que la ley es perfecta, todo lo contrario. Puede sufrir cambios, pero no es un cambio el primer día. Démosle la oportunidad a que la ley funcione y nos demuestre. Si funciona, bien. Si no funciona, tenemos que hacer los cambios. Porque tú no le puedes hacer un cambio a algo que ni siquiera ha empezado a andar. Entonces, démosle la oportunidad no solamente a la ley, sino a la administración nueva de la Caja del Seguro Social, que nos demuestre con hechos, no con palabras, de que lo pueden hacer bien. Y entonces, de no hacerlo correctamente, podemos salir a reclamar. Hoy el ministro Chapman también me decía en el noticiero matutino de que sí, podía haber diálogo sobre la base de propuestas. El tema es que cuando estábamos revisando las razones de las protestas que se están dando, la propuesta más visible, o las propuestas más visibles son 2. 1, la derogatoria de la ley 462 y 2, el regreso al sistema solidario, lo que implicaría, no solamente derogar la 462, sino derogar también la ley 51. Y es parte es casi como un callejón sin salida aquí. Eso es básicamente lo que yo mencionaba
Atenógenes, cuando yo te decía que teníamos que retrotraernos al 2005. La ley, el sistema de beneficio definido no se eliminó con la ley 462. Exacto. Se eliminó con la ley 51 hace 20 años. Entonces, retrotraernos de la noche a la mañana a 20 años no es así de fácil. Si creen que tienen un sistema económicamente viable que se pueda hacer, porque yo puedo pedir que le paguen 100% a todos los jubilados porque me provoca, me encantaría poder hacerlo, así como también puedo decir que hagamos una ley para eliminar la pobreza en Panamá, pero las cosas no se funcionan así, tienen que funcionar en base a algo que se pueda hacer, que funcione económicamente. ¿Qué más nos gustará a nosotros como empresarios, como panameños, de ponernos de acuerdo con algo lo más rápido posible? Porque nosotros no hacemos la cosa por intransigencia, hacemos la cosa porque los números nos demuestran que es lo mejor que se puede hacer en la realidad que vivimos actualmente. Por intransigencia no vamos a llegar a ningún lado, todo lo contrario. La Cámara de Comercio siempre ha dicho, tenemos las puertas abiertas para conversar, dialogar, explicar. Hemos hecho múltiples seminarios, confieso, cada vez que invitamos a los panameños a la Cámara de Comercio a hablar del tema de la ley del Seguro Social, la 462, se nos llena el salón. Yo tengo que aceptar que mi culpa como Cámara de Comercio, de repente no fuimos lo suficientemente explicativos, comunicativos, y el gobierno igual. Nos corresponde, y los medios de comunicación también se pueden sumar, a ser más explicativos y explicarle a los panameños en general, no, lo que están reclamando en las calles no es una realidad. Entonces, nos toca explicarles las realidades, porque a punta de mentiras, que hoy en día en las redes sociales es lo que abunda desafortunadamente, mucha gente se lo está creyendo, y no es la realidad, panameño. La caja del Seguro Social ni se privatizó, ni se aumentó la edad de jubilación. Por eso no debemos estar en la calle. Y si estamos utilizando una cosa que aún nos duele más, a los estudiantes. No puede ser que en este país tengamos ya 28 días paralizadas las escuelas públicas, pero las privadas están dando clases. La brecha educativa que estamos abriendo, aún más, es una canallada. Y si hablamos de los 40.000 graduandos que vamos a tener este año, ¿qué educación han recibido los graduandos de la pandemia para acá? ¿Cuántos días han perdido de escuela? Somos el país que más días de escuela ha perdido en los últimos 5 años. Eso es una canallada con estos muchachos. Esos muchachos que están sentados ahora mismo en su casa rogando a que por favor su escuela abra para poder educarse, para poder graduarse, para poder ir a la universidad o por qué no para ir al ITSE, a una carrera técnica. Las oportunidades en Panamá existen. Sin embargo, nosotros mismos como panameños nos metemos las zancadillas. Y sí, es cierto. Sí. Uno de los temas que plantea estos grupos que protestan es que llaman al programa de beneficio definido, que es el que terminó en el 2005, pero en el que la mitad de los asegurados están recibiendo sus pensiones gracias a la reforma de la ley 462, porque ya esas reservas se habían agotado, ¿no? en enero de este año. Es la llamada solidaridad. Esta mañana el ministro Chapman también explicaba algo muy interesante, y es que más solidario que lo que plantea la ley 462, con un aporte del Estado. El Estado somos todos, los asegurados y los no asegurados, los contribuyentes, los que pagamos impuestos, los que pagamos el ITBMS, los que pagamos impuestos sobre la renta, etcétera, aportan $1.000 millones el primer año, indexado con un incremento de 4% cada año. Más solidario que eso no existe, decía el ministro. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento porque lo mencionaste tú, no lo dije yo. Los 1.000 millones que se convierten en 1.200 cuando le sumas la cuota patronal del gobierno en incremento porque te ha indexado, no puede ser, de repente vamos a tener que utilizar un término para que la gente lo entienda, y así como tenían mal llamado el sistema solidario de beneficio definido, vamos a tener que llamar el sistema súper solidario para que la gente entienda qué tan solidario es que el Estado, que somos todos los que pagamos impuestos, los que no pagan impuestos, los que pagan seguro y no pagan seguro social, va a entregarle a las arcas del Seguro Social para las jubilaciones de todos los panameños más de $1.200 millones y creciendo al año. Eso es solidaridad del Estado, no de todos los panameños que pagamos impuestos, que pagamos seguro, para asegurarnos que a las personas una vez lleguen a su edad de jubilación, que no se aumentó, repito por tercera vez, sigue siendo 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, se puedan jubilar. ¿Cuál es la pelea que tienen que si se van a jubilar o no con el 60% que era el de beneficio definido? Esa es la realidad. Una persona que empieza a trabajar, y yo lo he empezado a decir, el panameño trabaja desde joven, es una realidad.
una persona que hoy por hoy trabaja desde los 22 años a los 42 años va a tener una jubilación mayor del 60%. Hay una realidad que yo no tapo el sol con las manos. El panameño promedio, no sé si me voy a explicar, nosotros que estamos en planilla pagamos 12 cuotas de seguro social al año. Hay ciertas personas que no tienen el beneficio de pagar 12 cuotas al año porque trabajan en construcción o trabajan en un zafra o algo por el estilo. El promedio de Panamá es 10 cuotas por año. Eso no lo inventé yo, eso salió en la mesa del diálogo. Entonces, por supuesto, aquellas personas que trabajan, como dije, de los 22 a los 42, no, le van a faltar un par de cuotas, entonces van a tener que trabajar hasta los 45. Pero aún así, van a recibir más del 60%. Hay que ser honestos. ¿Quiénes pueden recibir menos del 60%? Aquellas personas que arrancan a trabajar a los 50 años. Entonces, su vida productiva arrancó tarde. Por lo consiguiente, su jubilación va a ser menor a lo que hubiera querido. Pero eso es así con la ley 51 y con la ley original de la Caja del Seguro Social. Pero eso no lo dice. Exactamente la misma situación. La realidad, aquellas personas que empiezan a trabajar jóvenes, a los 22 años, que en Panamá trabajamos desde antes, yo arranqué a los 19, van a sacar con una jubilación mayor si trabajan su vida laboral de 22 a 62, a 10 meses promedio, la jubilación es mayor al 60%. No dejen que los engañen, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y los beneficios que se han dado son mejores en la mayoría de los casos. Si hay algún beneficio que sea peor al anterior, sentémonos, conversemos, pero lo veamos sobre la marcha, no en las calles, perjudicando a los enfermos, perjudicando a los niños, perjudicando a todos los micro, pequeños empresarios. Yo camino a las calles, señores, y los raspaderos me dicen, estoy vendiendo la mitad, ¿qué hago? Y muchos de estos raspaderos tienen préstamos, muchas de estas fondas tienen préstamos. Entonces, claro que es preocupante. ¿Por qué? Porque hay que ver lo micro, pero también hay que ver lo macro, señores. El mundo entero nos está viendo, tenemos una realidad. Este gobierno heredó problemas importantes. Y digo heredó porque les vino del cielo, venían con el paquete de ser gobierno. Y seamos honestos, la Caja del Seguro Social, la mina, el Río Indio, y hay que agregarle dos temas que aparecieron, uno que estaba, la incertidumbre del gobierno americano y la incertidumbre de Ricardo Martinelli, que es una realidad. Estos 5 temas, este gobierno no los buscó, los heredó. ¿Y qué hicieron? Gústenes o no nos guste, el que votó por Mulino, el que no votó por Mulino. El señor dijo, lo vamos a afrontar y lo vamos a ver. Y se hizo. No nos gusta a todos, no es perfecta la ley, estoy de acuerdo. Sin embargo, como panameños, la única manera que podemos resolver nuestros problemas es conversando, no en las calles. Ahora, pero también has descrito muy bien la caída en términos generales de las ventas. Tú pusiste el caso de ejemplo de los raspaderos, pero la mayoría de las empresas en este momento han recibido un corte por lo menos de un 50% en las ventas. Y eso es producto de la incertidumbre. Porque independientemente de si se cerró o no se cerró la ciudad en esta oportunidad, solo el hecho de que haya una protesta en ciernes en diferentes puntos del país nos hemos dado cuenta que tiene un efecto en toda la economía. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué va a pasar y aquí tenemos antecedentes muy claros de lo que ocurrió en julio del 2022, noviembre del 2023, que lamentablemente afectaron la psiquis de una gran parte del inversionista local e internacional y que hace que nos veamos un país inseguro con el tema de las protestas y el control que podemos tener sobre los grupos que de una manera u otra en algún momento deciden paralizar el país y se paraliza, porque eso es lo que estamos viviendo. 100% Atenógenes. No solamente eso que tú mencionas, que es totalmente cierto, porque ¿quién quiere salir de su casa con la posibilidad, uno, de que lo quede metido en un tranque o un paro o una huelga? Con peligroso, como ya pasó la pobre niña de 2 años que le metieron una piedra en la cabeza. ¿Quién quiere pasar por las calles panameños con la posibilidad de que me quede metido yo en una de estas revueltas? 1. 2. La incertidumbre, por supuesto, pero la incertidumbre a futuro. Hoy por hoy nos están viendo las calificadoras de riesgo. Y es una realidad. Si perdemos el grado de inversión
que seguimos a este ritmo, por supuesto, las posibilidades se aumentan a que pase. Mucha gente dice, yo no voy a tener el mismo salario, probablemente a mí me voten, o si no me votan y tengo el mismo salario, lo más probable, que les garantizo que va a ser así, le va a subir la hipoteca, le va a subir su préstamo personal, le va a pedir subir el préstamo de su casa. Esas personas dicen, yo en vez de gastarme mi plata en este momento, yo mejor trato de ver cómo la ahorro un poquito, porque vienen los días más negros. Si seguimos de esta manera explicándole al mundo que como panameños no podemos poner de acuerdo en la ley más importante de este quinquenio. No estamos hablando de una ley cualquiera, estamos hablando de la ley de la Caja del Seguro Social, donde todos los panameños, de una forma u otra, somos parte de. Entonces la incertidumbre está matando, porque si bien es cierto, Panamá, la ciudad de Panamá no está cerrada, pero tú vas a un restaurante hoy, un viernes, y tiene la clientela de un martes. La gente no está en la calle por dos razones: incertidumbre, miedo o por tratar de ahorrar, preparándose para lo que puede venir. A mí me llama poderosamente la atención que esos grupos que protestan conocen perfectamente los diagnósticos que había hecho la OIT, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y todos coincidían en que la situación del sistema que ellos quieren imponer a sangre y fuego, ¿no? o a punta de calle y piedra, era un sistema no viable para la Caja del Seguro Social. Por eso los diagnósticos de todas estas organizaciones internacionales, incluyendo la OIT, de la que ellos son miembros también, los sindicatos, entonces yo no entiendo realmente qué es lo que están pretendiendo, o es que están apostando al caos como método de acceder de alguna manera a el poder. Te respondo de dos maneras, Guido. Uno, si bien es cierto, todas estas organizaciones han dicho lo propio que tú has dicho, ellos encuentran dentro de todos estos informes páginas, resúmenes, artículos que trabajen en su beneficio. Hasta un informe que la OIT ha dicho que no es viable de ellos, no está firmado por ellos. Fue un colaborador que trabajaba en la OIT, sin embargo no lleva el sello de la OIT. Por supuesto, cuando tú quieres encontrar excusas, tú encuentras lo que quieras encontrar. Por eso, yo soy de pensar que es la segunda respuesta a tu pregunta o tu comentario de que están buscando otras cosas, y es lo que yo dije antes, a su momento. El 98% de los panameños votó por la democracia el 5 de mayo. Estos grupos radicales no llevaron ni al 2%. Entiendan las personas que están en las calles. Apoyar estos grupos radicales es apoyar al 2% de los panameños. El 98% de los panameños entendemos que la democracia es el sistema con el que hemos vivido y nos ha ido bien. ¿Es perfecto? No, pero tenemos que hacer ajustes para hacer un país más democrático, no un país como Venezuela, Cuba y Nicaragua, países donde le quitan la nacionalidad a las personas de esos países. Uno. Dos, ¿cuántos venezolanos se han ido de Venezuela? Nadie se va de su país por su linda y bella cara. Nosotros como panameños, estando en la calle, estamos apoyando ese tipo de régimen. Yo estoy seguro que esto no es lo que quieren la mayoría de los panameños. Y eso es lo que a mí me preocupa, que al final del día buscan excusas para tratar de tumbar un gobierno democrático. Yo no voté por José Raúl Mulino, sin embargo es el presidente de la República porque democráticamente fue electo. Esa es la realidad. Y como panameño lo acepto, y como panameño voy a hacer todo lo humanamente posible para que este gobierno le vaya bien. Porque si al gobierno le va bien, a todos los panameños nos va a ir bien. De lo contrario, a todos nos va a ir muy mal. Bueno, tenemos una pausa. Continuamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder conversando con el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias. Bueno, y en medio de todo lo que está pasando también hay un componente político. Y vimos que la expresidenta Mireya Moscoso el viernes ya hablaba acerca de la forma en que pudiesen estar moviéndose algunas fuerzas políticas para tratar de interrumpir el orden constitucional, sobre la base de lo que la propia Constitución establece cuando un presidente no tiene vicepresidente. Y eso le agrega también algo de presión al sistema. Juan, no sé tú qué piensas de eso. Efectivamente, muchas de estas personas que están en la calle es lo que están buscando. Y las personas que son políticas, más políticas, como la expresidenta Moscoso, que digan esto es preocupante, especialmente si viene de diputados. A mí me gustaría saber quiénes son los diputados o quiénes tienen estas ideas, ya que esto es lo último que queremos como panameños. Y específicamente más las personas que son políticas. Aquellas personas que son políticas, véanse lo que está pasando en Panamá hoy, que les puede pasar a ustedes en el futuro. Aquellas personas que pretenden correr para presidente de la República, lo último que deben querer
es que este gobierno sea derrotado o derrocado, peor, porque al final del día se crea un precedente en Panamá muy nefasto y muy malo para la democracia. Entonces, nadie como panameño debe querer que este gobierno sea tumbado y mucho menos personas que en el ámbito político conocen cómo funciona la política. Entonces, esperemos que eso sea un rumor de calle y no sea una realidad. De lo contrario, tendríamos que enfrentar las denuncias correspondientes, ya que eso no se le puede permitir en estos momentos ni nunca en Panamá. Presidente, y de cara al futuro, porque a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y yo estoy seguro que vamos a salir de esta crisis de alguna manera, razonando. De cara al futuro, los retos principales del país en estos 4 años y tantito que le quedan a la administración de José Raúl Mulino. Porque el problema es que, imagínese, si solo con la ley de la Caja del Seguro Social, que era el primer reto y que le hizo frente, como usted bien anotó, le hizo frente y lo incluyó y fue suficientemente transparente el gobierno en plantear su agenda. Pero los otros temas de la agenda también han generado ruido. Por supuesto. Antes de hablar de los temas, tengo que hablar de la confianza. Tenemos que, como panameños, generar confianza, no solamente interna, sino que externa. Tenemos que hacer con la confianza en Panamá, los panameños invertamos en este país e invitemos a inversión extranjera, que es realmente lo que necesitamos en este momento. ¿Por qué? Porque, por supuesto, crea circulante, pero a la vez crea empleo. Nosotros estamos muy preocupados, realmente estamos obsesionados para ver cómo creamos empleo. Para muestra es lo que hacemos aquí todos los miércoles, buscando empleo para diferentes personas. Estamos planeando diferentes ferias de empleos específicas y otras más macros en la Cámara de Comercio para asegurarnos de que cada panameño que quiere trabajar le consigamos una plaza de trabajo. Y eso es una realidad que tenemos como panameños. En cada vez que hacemos una feria de empleo en este país, se llena. El panameño quiere trabajar. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tiene el gobierno en el tema de empleomanía. Sin embargo, para llevar adelante esto habían 3 temas particulares que yo siempre los pongo sobre la mesa porque yo no me gusta hablar del elefante blanco en el salón sin hablar del elefante blanco en el salón. El tema de la Caja del Seguro Social, que si bien es cierto, ya tenemos una ley, que es ley de la República, que vuelvo y repito, mucha gente está en la calle diciendo cosas en contra de la misma que no son ciertas. Yo creo que es una ley de la República y yo le solicito a la ciudadanía que le demos la oportunidad a la ley, a darnos cuenta en qué funciona y en qué no funciona y no criticarla antes de. Esperemos que la ciudadanía escuche el llamado no solamente de los empresarios, sino de la mayoría de los panameños que queremos que el país esté en paz y que la ley no sea una cosa que nos traiga más problemas en la calle. Por supuesto, hay que hablar del tema de la mina. Y yo personalmente me he reunido y nadie puede decir que yo no lo he escuchado sobre el tema de la mina. Me he reunido con gente muy a favor, con gente muy en contra. Yo todo lo que le solicito a todas las personas que yo hablo de este tema es que nos traigan una solución. Porque lo que tenemos en Panamá, una fosa, un hueco, un pozo, lo que querramos llamarlo, lo tenemos y es una realidad. No hacer nada no es una opción. Dejarlo como está es peor de como estábamos antes. Entonces el tema minero tenemos que conversarlo. El presidente de la República ha dicho muy claro que no es el momento y por eso les recuerdo a las personas que están en la calle peleando o hablando del tema minero, no es el momento. Escuchémonos, hablémonos en el momento, pero vamos a tener que hablar del tema. Si a mí me hablan de un plan de cierre verde que funciona económicamente, podemos discutirlo, podemos verlo. Confieso que hasta el día de hoy no lo he visto, nadie me lo ha enseñado. Así que es un tema que es una realidad. Y el tema hídrico lo quieren llamar el río Indio, pero el tema es un tema hídrico. Es un tema que la ciudadanía necesita agua potable para tomar. Necesitamos agua para el riego, necesitamos agua para la industria y por supuesto para el Canal de Panamá, un benefactor enorme de nuestra economía panameña. Nada más este año nos entregó casi 2.500 millones de dólares, que es lo que se va en subsidios, nada más para que entendamos aquel panameño que dice, es que a mí no me llega nada al canal. Si no nos llegara nada al canal, si lo queremos comparar 1 a 1, los subsidios al 100% se pagan con el Canal de Panamá. Entonces, son 3 temas importantes que tenemos que hablar, pero todos estos temas, al final del día, ¿qué generarían? Empleo. Generan empleo no solamente en la construcción de Río Indio. ¿Y por qué lo digo así? Porque este proyecto lo está llevando a la parte social y la parte constructiva el Canal de Panamá, una institución en que los panameños confiamos y entendemos que ha hecho las cosas muy bien por los últimos 25 años. ¿Y quién más quisiéramos que lleve adelante un proyecto de esta magnitud, que son
miles de millones de dólares e invertir miles de empleos que se van a contratar y al final le van a retribuir beneficios a todos los panameños en el tema hídrico. Así que es un tema que nos debería unir como panameños más que afectar como panameños. Y aquellas 1.700 a 2.000 personas que viven en esta cuenca, que yo digo que no van a ser afectadas, sí, se van a tener que reubicar desafortunadamente, pero pueden ser beneficiadas y como panameños debemos asegurarnos que estas personas que van a hacer el sacrificio de mudarse de un área a otra queden mejor en estas nuevas áreas, en las áreas que estaban anteriormente. Entonces, son temas importantes que tenemos que ver sin dejar de un lado el tema económico, por supuesto. La relación con el gobierno americano es importante para nosotros, es nuestro socio estratégico más grande. Ha habido un cambio de gobierno allá, eso no significa que tenemos que dejar de ser el socio estratégico más importante nuestro y seguir buscando la posibilidad de que traigamos inversión extranjera con confianza, con determinación y asegurándonos que las personas que vienen a invertir en Panamá vienen con ganas de invertir en Panamá de manera correcta. De lo contrario, haciendo juicios que no son correctos, necesitamos que la justicia funcione, que para nosotros es muy importante que la justicia funcione, porque si no el que viene a invertir a Panamá es aquel que dice, en Panamá la justicia no funcione, ese es un país fácil de hacer negocio, eso no es lo que estamos invitando. Estamos invitando a la gente seria a venir a invertir en Panamá para generar empleo, que es lo que realmente nos tiene obsesionados a nosotros, y esa es la tarea más importante que se debe poner el gobierno en los próximos 4 años. Hombre, muchas gracias, Juan, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.